donde se pueda ir. El engaño fue impregnado en todos lados. En la escuela cuentan cuentos que inventa la elite Hollywood y Kubrick. El alunizaje fue montado, olvídate del espacio exterior. Buenas tardes, bienvenidos una vez más aquí a NUR para Todos. Me acompaña Gabriel Cáceres desde Rafaela, condado de Santa Fe. Santa Fe, exactamente. No, un amigo de la casa, del corazón, un hermano que se ha sumado desde hace bastante tiempo, haciendo acción, poniéndose al frente y llevando la tierra plana a esos lugares a través de su escuela que tiene de artes marciales. Lo voy a decir por arriba, él después se va a presentar mejor, pero que un poco entre algún que otro pedido, pero más que nada por una decisión propia de mostrarles una cosmovisión y una cosmología distinta a sus alumnos. Lo conocimos con Dani Márquez allí por el 2022, si no me equivoco, y la verdad que fue desde ahí un comienzo buenísimo, que a la fecha de hoy no solamente sigue creciendo, sino que cada vez se afianza más. Hoy lo tengo por primera vez del otro lado de la pantalla, dando una presentación de forma directa, dado que hace un tiempito habíamos participado juntos, espalda con espalda, hombro con hombro, como comentarista, podría decirse, pero en este caso la presentación va a ser toda de él, así que te cedo la palabra, maestro. Preséntese, diga lo que tenga que decir y después ya compartimos pantalla y arrancamos este directo. Bueno, gracias, Iru. Ya sabes que todo es mutuo, es de ida y vuelta, los sentimientos, el afecto, el cariño y todo lo demás. Me gusta que estés expeditivo, porque por lo general a veces 74 horas en presentarte y esta vez veo que estás como teniendo el timing, maestro. Exacto. Bueno, básicamente mi nombre es Gabriel Cáceres, muchos me conocen por Sifu. Sifu hace referencia a estar al frente de una escuela y bueno, el estudiante lo sigue básicamente, no es un título jerárquico, simplemente es una referencia. Y dirijo una escuela que se llama Wing Lam Kung Fu. La escuela es muy conocida, famosa, del maestro Wing Lam, que ya desencarnó. Uh-huh. Esa escuela fue muy grande en los Estados Unidos y hizo mucho ruido y eco en el mundo, estableciendo escuelas en diferentes continentes. En un momento había más de 100 instructores formados en el mundo y luego en el año 2008, de entre 15.000 estudiantes que conocía y algunos más, eligieron 15 discípulos y bueno, yo fui uno de esos. Y ese discipulado me permitió acceder al conocimiento más escondido, por decirlo de alguna manera, no solamente en cuanto a teórico, sino también práctico. Es decir, que todos los discípulos pasamos por un entrenamiento muy, muy duro, muy exigente, porque la tarea del discípulo en la cultura china es hacerse cargo de la transmisión. Para cuando el maestro ya no esté, entonces tiene que saber todo excelentemente, con un nivel de excelencia muy grande, tiene que saber los detalles. Entonces, bueno, eso hace que uno se acerque al maestro y conviva casi como si fuera un padre e hijo, básicamente. Esa tal vez es un poco la diferencia con el alumno, tal vez, si se quiere, que ya con la palabra de discípulo es como que ya de alguna manera uno tiene que asumir, pueda o no después cumplirlo, pero tal vez esa responsabilidad de la tradición oral y práctica del arte que está aprendiendo, ¿no? Como sí, para dejar totalmente. descendencia, digamos. Sí, uno no se hace discípulo para elevarse el título o para autopromocionarse. Uno se hace discípulo para básicamente en forma de agradecimiento por todo lo que recibió y para continuar la transmisión. O sea, la responsabilidad y el trabajo se multiplica, no es que uno se relaja se hace cargo del título, sino que por el contrario, hay mucho trabajo por delante. Y es un trabajo para toda la vida porque se realiza un ritual que se llama Pai Chi, y ese Pai Chi es un ritual de pacto hasta el final de las vidas. Entonces, y no se puede romper. Romperlo trae mucho karma para ambos, por ejemplo, ¿no? Es lo que la tradición explica. Y es un pacto al nivel de padre e hijo, básicamente, como si fueran lazos sanguíneos. Se establece el vínculo, que la palabra vínculo significa lazo invisible. Bueno, este es un lazo de por vida.
Interesante, interesante, maestro. Me gusta que ya arranques así bien, bien comprometido, ¿eh? Bien comprometido con lo que vamos a explicar, porque esa es la línea un poquito. Estaba chequeando aquí el chat para ver que todo que esté bien. Se escucha un poquito sonido ambiente de tu micrófono, pero dale para adelante, no pasa nada, porque si no nos vamos a volver loco. Se ve que es una cuestión del cable ahí que hace un poquito de estática. Saludos gigantesco ahí a Rebeca, y lo veo que también se sumó el señor Rafael Currado. Dicho esto, estoy compartiendo ahí pantalla brevemente, lo verán debajo de cada uno de nuestros avatares. Por un lado, les recuerdo, como siempre, la página web de nurparatodos.com.ar, para ir chequeando nuevos informes. Y del otro lado, los 5 falsos maestros, que es un poco el título del tema de hoy, el cual me encantó, como dije, cuando lo escuché allí en Canal 5 la semana pasada, y dijimos, bueno, vamos a meterle con todo, y presentarlo acá en NUR. Ahí estoy pasando pantalla, maestro. Voy a reacomodar una cosita, simplemente para que vos puedas compartir pantalla acá. Y lo tengo aquí, vamos a reemplazarlo por la del Sifu, y ahí estamos. Todo tuyo, arrancá cuando quieras a partir de este momento. Bueno, ahí no veo mi pantalla, pero no importa. Muy bien, ¿y ahora? Ahora perfecto. Bien, hijo mío, quítate la venda de los ojos y verás. Más o menos. A eso hace alusión la imagen. Esta es una presentación que se hizo en mi ciudad, en una conferencia que enseñamos dentro de la escuela, que el camino de enseñanza es mediante 8 escuelas, y una es el conocimiento, en donde uno asiste para escuchar la cosmovisión taoísta principalmente, que es la cultura antigua china, no la cultura moderna. China tiene una historia muy, muy amplia y bueno, todo en su historia, todo hace referencia a que el taoísmo, como lo conocemos en Occidente, es propio de los antiguos chinos, desde que el hombre chino empezó a datar que existió en esas tierras, básicamente. Y esa cultura proviene de una era muy distinta a la nuestra, que dentro de las eras cosmológicas se describe en el sistema védico como Satya. Satya era la era de luz, la era de oro, como le llaman los chinos, en donde la sociedad no estaba básicamente disminuida, corrompida, y por lo tanto los seres vagaban por el mundo de una manera más libre, más plena. Lo que describe nuestra era es que el ser humano fue corrompiéndose de alguna forma y de a poco camina hacia la era de oscuridad, hacia la era de las tinieblas, como le llaman ellos, pero tiniebla no en un sentido de amenaza ni de miedo, sino de perdida, digamos, de no comprensión, de no tener claridad. Y esa es la era más o menos que nos encontramos ahora, que muchos describen como Kali Yuga, que son 5 eras. Exacto. Y el momento final antes de regresar a Satya, la era de oro. Entonces, si revisamos la cosmología china, estamos en el momento justo, el momento no está equivocado, está perfectamente en su lugar, al igual que en la naturaleza. Lo que sucede con la humanidad es que no podemos visualizar o no podemos vivir el Tao. Por eso la imagen esta hace alusión a una persona que está ahí, no puede ver, tiene una venda, un velo tiene en el rostro, y el velo no se sabe quién lo sostiene, básicamente. ¿Quién vuelve ciego o quién sostiene el velo de la ignorancia o de la no visión? Así que nada, es una imagen básicamente a modo de ilustración, nada más. Así que esta conferencia comienza con este concepto que se dice Chi Tue de Tao Tao. Chi Tue de Tao Tao son los caracteres esos que vemos ahí arriba, y significa ladrones del camino de la sabiduría. Dentro del Tao, o para comprender la cosmovisión taoísta, no puede ser comprendido en rapidez, digamos, en la velocidad, en lo cotidiano, sino que se trata de una observación continua, sistemática,
y que puede ser ordenada como si fuera un abecedario, de la letra A a la letra Z. Entonces, más o menos para que quienes estén mirando este directo puedan entender por decirlo de alguna manera, de qué se trata esto que vamos a hablar. Esto tendría que ver más o menos con la letra L, es decir, no es un conocimiento básico como puede ser la A, la B, la C o la D, sino que estamos hablando de una persona que sigue el camino del Tao, sigue el taoísmo, y esto está en la letra L, M, N, es decir, de un conocimiento intermedio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo primero que uno empieza a estudiar en las escuelas taoístas es el Tao mismo, que no tiene una descripción y no se puede llegar de manera intelectual. Y por lo tanto, las primeras lecciones nos acercan a esa idea de Tao que posiblemente en el futuro te convierta en un taoísta, en un seguidor de eso, en un buscador de ese Tao o no. Y cuando hablamos de los 5 falsos maestros, estamos hablando de ladrones del camino de la sabiduría que te conducen al Tao. Por lo tanto, ya hay varios temas que fueron analizados previamente, y entonces nosotros, lo que yo voy a hacer ahora en este rato es coser de alguna manera ese conocimiento que necesita entenderse como concepto previo con este nuevo de los 5 falsos maestros, que bueno, lo voy a resumir un poco. Por eso, Adelante, maestro. Chi Tue de Tao Tao significa que hay la traducción que nosotros podemos encontrar es quienes nos confunden en el camino hacia el Tao. Y entonces yo, entre paréntesis, para aclarar esa frase china, es aquellas personas que nos enseñan y nos confunden en el camino hacia la verdad, hacia una verdad que está más allá de todas las verdades, que ahora después en otra lámina lo explico mejor. Que no quiere decir, obviamente, que haya una confusión adrede, a veces puede serlo o no, obviamente, pero también puede ser simplemente por una herencia de confusión sobre confusión. Exactamente, ¿no? puede ser por ignorancia propia, ¿sí? Es decir, ahora cuando uno analiza, se hablan de falsos maestros, no se habla de un número, el número es acorde a esta era que mencioné de Kali. Hoy tenemos 5 falsos maestros que son quienes de alguna manera, nos quieren enseñar la verdad. Después, el propósito o las intenciones, bueno, requiere un segundo análisis de por qué nos confunden, si es a propósito o si no, si por el contrario también, como decís vos, se trata de ignorar, básicamente, de desconocer. Entonces, estos 5 falsos maestros, como dije, se hablan de falsos porque no apuntan al Tao, no apuntan a esa verdad. El Tao se puede interpretar como la verdad última, o también se puede interpretar en nuestro idioma como misterio supremo, la naturaleza de las cosas, o lo que permite que sea. En general hay un capítulo anterior, dentro de las letras, como de ese abecedario que hice alusión al principio, en donde hay un conocimiento que habla de las 3 verdades. Y las 3 verdades cita a la tuya, la mía, y una verdad que permite que ambas coexistan. Entonces, a eso hace referencia el Tao, a lo que está por encima de todo lo que nosotros podemos llegar a comprender, o de las opiniones que podemos llegar a interpretar. Entonces, básicamente estos maestros, o esto que nos enseña, esta gente que nos enseña, o aquellos que intervienen en nosotros, no apuntan directamente al Tao, sino que apuntan a realidades parciales, o a verdades parciales. Entonces, esta es la lámina más o menos, enseñan sobre verdades. No es que la palabra falso significa error, porque en el taoísmo el error no existe, no se considera. Se considera la ignorancia, se considera el no control, pero no se considera el error. Para el taoísmo no existen los errores. Incluso cuando conoces algo que sabés, pero no podés provocarlo, es porque no sabes, no tenés todavía control sobre eso. Así como cuando un chico inicial quiere invocar un cubo dentro de un círculo y no le sale. El chico no está errando. Lo que está sucediendo es que está probando, está practicando. Bueno, nosotros como seres humanos, en nuestra vida, intentamos hacer coincidir cubos
¿sí? En círculos y bueno, y de pronto nos damos cuenta que no es el cubo, es el círculo el que tenemos que tomar y encaja perfectamente. Pero claro, Sí, me has acordado un poquito la frase de Cerati en esa canción de Fuerza Natural, nada se pierde, todo me sirve, yo lo transformo, ¿no? Porque claro, una vez uno dice falsos maestros, cuando también, de alguna manera, por más que no te estén conduciendo al objetivo final, en este caso el Tao, también es una enseñanza, ¿no? totalmente, Entonces, totalmente. está muy bien la perspectiva. De eso se trata, obviamente, acá también un poquito la charla, clase, barra presentación hoy de Gaby, es un poco esto con el ejercicio de ir reinterpretándolo y tratándolo de llevar cada uno, lógicamente, a su propia realidad y tenerlo presente en el día a día, ¿no? Sí, sí, además, bien lo dijiste, porque el camino de todos hacia el Tao o hacia la búsqueda de la verdad se podría decir que es zigzagueante, no es que damos en el Tao, damos en la tecla al inicio, justamente porque partimos de premisas que no están ya en el Tao, no son propias del Tao. Entonces, el camino del buscador consiste justamente en ir zigzagueando, en donde de pronto entiende una cosa, no es eso lo que estaba buscando finalmente, cambia de camino, tampoco es, y de a poco, ¿sí?, va encontrando pequeños fragmentos de esa verdad, o esos fractales de verdad, y va haciendo toda una historia, va cosiendo toda una historia. Por eso no estamos hablando de falso como un sentido negativo, ¿sí? Estamos hablando de que no conducen, ¿sí?, a la verdad, pero que la verdad es válida, ¿no? La realidad es válida. Como por ahí te he escuchado decir muchas veces, el que tiene una experiencia interna, ¿quién le puede decir que eso es falso? ¿Quién le puede decir que no es verdad? ¿Sí? La verdad, o sea, está viviendo una verdad propia, ¿sí? Pero estamos hablando hacia el Tao, hacia algo que permite que todas las verdades sean. Entonces, un poco esto se va a ir comprendiendo en las láminas que quedan, porque cuando vemos, por ejemplo, cuando analizamos el primer falso maestro, entendemos que en un orden progresivo nosotros llegamos a un linaje, a un clan, caemos en una familia, porque todo ser humano llegó a través del portal de una mujer. Y esto es algo fascinante desde el punto de vista del conocimiento. Así que nosotros accedemos a través de una familia, pero a través de un portal femenino. Y cuando nosotros llegamos a esa familia, nos encontramos que los padres no están resueltos en términos de Tao o de verdades expansivas. Por lo general, cada linaje tiene asuntos resueltos y asuntos que no están resueltos. Muchos, quizás una gran mayoría, están ligados al amor, a la manera en que nosotros recibimos cariño o atención de nuestros padres y de nuestras familias, así hayamos conocido o no hayamos conocido a nuestros padres, porque esa fue la manera, quizás. Entonces nosotros llegamos a un linaje en donde los padres no están resueltos. En la actualidad esos padres están educados en un mismo sistema, la cual después vamos a ver que el sistema no enseña verdades, solo enseña verdades parciales. Y por lo tanto esos padres no resueltos arrastran con las cargas del linaje, así se llama. Existe un capítulo dentro del taoísmo que se trata justamente de resolver el linaje. Resolver el linaje no significa que ignores a tu familia, te pelees con tu familia o los discutas. O sea, la discusión está bien, la cuestión es cómo vas a resolver el linaje. ¿Cómo vas a resolver eso que se transmite de familia en familia, que uno en su interior siente que lo está esclavizando, que no lo permite ser aún más, un poco más? En términos taoístas es que no deja expandir el espíritu, que no deja expandir el Shen. La palabra Shen en el taoísmo significa espíritu que viaja de cuerpo en cuerpo y de vida en vida, de experiencia en experiencia. Entonces, el Shen está buscando expandirse, está buscando alcanzar el Tao interiormente, sea consciente o inconsciente. Por eso buscamos el bienestar al principio, no sabemos lo que es el Tao, pero buscamos el bienestar. Algunos piensan que su posición de bienestar va a estar en el poder, por ejemplo, en adquirir más tierras, más propiedades, más del mundo material. Otros van a encontrar su camino en otra posición, etc. Hay toda clase de búsquedas acerca del bienestar. También También muy, digo, ¿no? También eso está muy retomado en Occidente
por Jung, ¿no? Con el Sí, arquetipo familia, igual obviamente está ahí, también al hacer emerger la sombra, no solamente la parte de la luz. A mí en lo personal me ha tocado mi profesión, por ejemplo, yo elegí a la edad de los 11, 12 años, que era la de hacer animación por computadora y efectos visuales. Me tocó, por ejemplo, que en mi linaje tener una oposición muy fuerte, dado que no se estudiaba en ninguna universidad, lo más cercano era el diseño gráfico, y por esas cuestiones de protección, yo lo interpreté así, de protección de mi madre, en ese momento, que fue quien nos crió, a mí y a mi hermano, uno buscaba en esa falsa seguridad el hecho de que, recuerden que soy del 81, de que uno estudiara medicina o ingeniería o algo que supuestamente iba a dar un bien material y no se focalizaba es que en la expansión, ¿no es cierto?, de ese Tao interno que uno tiene, que dice, yo lo material me lo puede dar también lo que estoy eligiendo ahora, si sea bordar camisas, no importa, pero a lo que voy es, eh, tuve una resistencia muy fuerte desde tener que plantar bandera y decir, no, no, yo aunque no pueda ir a una universidad a estudiar esto de forma directa, lo voy a hacer por mi cuenta, y voy a disciplinarme para poder adquirir el conocimiento necesario para luego ejercer la profesión. Y eso fueron un par de años y varios conflictos, varias peleas fuertes inclusive, ¿no? Que me ayudaron después, de alguna manera, a transformarlo en más responsabilidad conmigo mismo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, más allá de que es un falso, si se quiere, camino de forma directa, de forma indirecta también me llevó y me hizo, en mi caso, fortalecerme. A veces sucede que uno se doblega ante esa voluntad del otro, en este caso el mandato familiar, como se le suele decir en Occidente, y termina claudicando. claro. Claro, exactamente. Porque existen 5 falsos maestros y hay uno de esos que tiene que ver con el sistema, está relacionado al sistema educativo y al sistema en sí cultural, que tiene ciertas premisas muchas veces para la vida de cada ser humano y claro, de pronto, como bien decís, nosotros llevamos el Tao dentro y hay una verdad tuya que está intentando buscarse o resolverse. Y claro, y te encontrás con información de la afuera. No, ¿cómo vas a estudiar eso? A mí me pasó mucho porque yo alrededor de los 11 años sentí que iba a hacer artes marciales toda mi vida, pero no, eso no coincide en el sistema. Porque el sistema educativo es un falso maestro, porque no propone la resolución del ser. Lo que está proponiendo el sistema es que sea funcional a la sociedad. O quiere que te vuelvas un engranaje dentro de la sociedad. No le interesa realmente tu bienestar, eso lo podemos ver, hoy lo comprendemos muy, muy claramente. Y por eso es un falso maestro también el sistema, que lo vamos a ver en la tercera lámina. Sí, Porque, ahí creo que coincido, ¿no? Que, disculpame que te interrumpa en mi sí, no, propio dale, canal, dale. ¿eh? ¿Me dejás? No, pero, Iru, por Este, favor. no, digo que ahí coincido. Creo que tal vez dentro de los 5 falsos maestros, creo que el sistema educativo tal vez es uno de los más fuertes, sobre todo en Occidente, ¿no? Y sabiendo que fue en un principio creado como para instruir y poder justamente, ¿no?, ser parte de un engranaje general, en lugar de realmente ser expansivo. Hoy en día se ha mixturado un poco, porque tampoco podemos descalificar todo lo que se enseña en un sistema educativo en absoluto, Exacto, exacto. pero la columna vertebral de ese sistema sigue siendo un peoncito más en la línea de instrucción, como dice la canción de los niños estelares. Entonces ahí no solamente eso, sino que incluso se ha tornado incluso restrictivo en lugar de expansivo, porque aquellos que entendemos la importancia cosmológica del heliocentrismo versus la Tierra plana, en el modelo educativo incluso se afianza esta idea del modelo heliocéntrico como desvalorización del propio ser humano. Entonces es uno de los maestros más severos a la hora después de tener que reestructurarte vos, ¿no? Claro, totalmente. Además, Iru, bueno, esto forma parte de tu sabiduría, te escuché, aprendí mucho de vos, que hay que entender que este sistema no comenzó hace 100 años, esto viene de mucho tiempo atrás, y eso hace que el sistema se haya perfeccionado, por decirlo de una manera. Por eso cuando intentamos mirar alrededor, claro, que todo alrededor lo reconocemos y caemos en una falsa verdad, porque esto está creado hace mucho tiempo atrás.
La gente que dirige las sociedades tiene que lidiar con el Tao, porque como llevamos el Tao adentro, el ser humano está intentando buscar abrirse de eso. Y esas son las correcciones que se van haciendo en las sociedades para restringirnos justamente más. Es que el grupo de ovejas, sí, sigue todo un trayecto, un camino, pero todas esas ovejas llevan el Tao dentro y muchas se quieren abrir, tienen el coraje para abrirse y salirse de ese camino. ¿Y qué hace el sistema? Crea nuevas reglas o adapta el sistema para que esas ovejas no se escapen. Algunas ovejas, la mayoría en Cali van a seguir camino, pero otras no, que lo estamos viendo muy en presente, en tiempo presente. Por eso un poco volviendo al primer maestro, al primer falso maestro, tiene que ver con el linaje, que ahí está aclarado, incluso actuando desde el amor. Tus padres, incluso actuando desde el amor, pueden intentar enseñarte basado en su experiencia. Entonces, de tal manera, un poco al principio, nuestro conocimiento funciona como especie de péndulo. Si a nuestros padres les pasó tal cosa, y entonces ahora tiene un hijo y le transmite esa información diciéndole, no hagas esto porque esto no te va a hacer bien. Pero te está llevando a otro lugar, no está dando en el Tao, te está llevando al opuesto. Y de pronto lo intentamos seguir y no encaja con nosotros, no encaja con nuestra vida. Pero el padre quizás está actuando desde el amor. ¿Sí? Hay toda clase de padres, no se puede generalizar. Pero vale la intención aclarar por eso, no es algo intencional de convertirse en un falso maestro acerca de los padres. Y estaba leyendo recién un comentario ahí de Marlene que dice que algunas veces es necesario alejarse del linaje para resolverlo, y esto es verdad. Esto realmente es verdad. Por lo general, en cada linaje nace lo que nosotros decimos una oveja negra. La oveja negra es un hijo que discute las maneras de la familia, por lo general. Esto lo voy a decir muy rápido para continuar con nuestro directo, ¿no? Pero quien discute el linaje es porque entiende en su interior que las cosas podrían ser de otra manera, y de otra manera mejor. Y entonces se transforma en una especie de ser dentro del clan que discute, tiene muchos conflictos, muchas peleas, y no ve la visión de la familia que arrastra, y muchas veces necesita alejarse para hacerse a sí mismo, para volverse soberano de sí mismo, y luego regresar al clan para solucionarlo. Bueno, esta es un poco la historia de Buda también, que él cuando regresa como un Buda. Al principio él escapa de su castillo, de su caja de cristal, y una vez resuelto él regresa a su linaje y ya toda la familia lo reconoce como un iluminado, ¿no? Como un despierto, no un iluminado. Sí, en criollo decimos que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Ah. A veces hay que justamente alejarse para ser incluso revalorizado, revalorado, ¿no? Y poder de alguna manera ganarse el respeto del propio linaje, mostrando sus capacidades fuera, ¿no? de ese grupo. No escapar porque escapar sería no resolver, equivale a no resolver el linaje. Entonces, el primer maestro tenemos que son los padres. Una vez que estamos en los padres, nuestros padres nos entregan al sistema educativo, y que no por nada es a lo más temprana edad posible. ¿Por qué? Porque nuestra mente, ya lo vamos a ver más en otras láminas, es como un jardín fértil en donde cualquier cosa que vos le siembres, cualquier conocimiento que siembres, ese va a florecer. ¿Sí? O sea, ese conocimiento va a florecer. Y de a poco se va formando esa jaula invisible, ¿no? Que nos tiene apresados. El sistema educativo es impuesto, por eso tiene que ser obligatorio. No vamos a encontrar a ningún político que discuta el sistema educativo, porque sería el equivalente a abrir la jaula. Discutir el sistema educativo en términos de que si las maneras en que ya fueron practicadas a través de los años está volviendo mejor a los seres o no. Ese sistema, atravesamos 20 años de educación. ¿Nos vuelve mejor? ¿Nos vuelve felices? ¿Nos vuelve plenos de la vida? Como dijimos hace un rato. En realidad está intentando que uno sea un engranaje de la sociedad. Ese sistema educativo, por lo general, es una imposición y propone el conocimiento como verdad última. Por eso cuando se hablan muchos temas, ¿no? Cuando hablamos de tierra plana, por ejemplo, o cuando queremos presentar una cosmología diferente, lo primero que encontramos es resistencia. ¿Por qué? Porque la gente supone que ya sabe
para eso fui al sistema educativo, mis padres me entregaron ahí, yo ya sé, ya me lo dieron ahí, me dieron una verdad, y esa es la verdad inamovible. Pero sabemos que los conocimientos que hay dentro del sistema educativo, hay verdades parciales, pero también hay conocimientos dudosamente comprobados, que es donde entra en juego la ingeniería social. Y también nos enseñan sutilmente a no cuestionarlo, por eso nos discutimos. Yo ya sé, yo ya fui al sistema educativo, yo ya fui a la facultad. ¿Quién puede discutir el conocimiento a alguien que fue a la facultad? A un doctor o a un arquitecto o lo que sea. Y todo ese sistema educativo principalmente viene de la era industrial, del comienzo de la forma industrial, no incluye el desarrollo del ser humano, sino que el ser humano es una pieza de un sistema, tiene que ser funcional al sistema. O sea, como si fuera una especie de robot creado para trabajar y tener una vida a base de trabajo, ¿no? Que no significa que el ser humano no pueda trascender haciendo incluso el trabajo menos remunerado, como puede ser, no sé, barrer la calle o lo que sea. Porque nosotros también, existe una jerarquía en los trabajos y que para el taoísmo es absolutamente tonto, las jerarquías del trabajo. Nosotros establecemos la jerarquía por el dinero que se percibe en cada una o por el prestigio que da social, pero eso no es así. Uno puede estar en la calle en un estado de homeless o de ciruja, como decimos nosotros, y sin embargo estar totalmente trascendido. Esto en Oriente es muy común. Totalmente, sí. Acá no, pero en Oriente es muy común, ¿sí? Que un mendigo sea un ser, ¿sí?, totalmente autodescubierto y soberano de sí mismo. Así que el segundo falso maestro es el sistema educativo. Dentro, cuando empezamos a ir a la escuela, empezamos a tener amigos y de a poco nos abrimos al entorno social. Al principio no podemos salir, nuestros padres nos llevan, nos traen, pero de a poco nosotros vamos creciendo y tenemos un entorno social que son otras familias no resueltas, adaptadas al mismo sistema. Y por lo tanto, eso hace que nosotros nos afiancemos más en el conocimiento que recibimos, porque al verlo replicado en otra familia, no lo discutimos. Todos fuimos a la misma escuela, entonces decimos las mismas cosas. Todo a muy temprana edad nos pusieron que vivimos en una esfera y entonces no se discute, por ejemplo, por dar un ejemplo. Sí, no, pero es uno de los ejemplos más fuertes y más claros, porque incluso eso ha penetrado, trascendido, ha infiltrado incluso a las religiones. No solamente en el ámbito tal vez más ateo materialista o clásico de la educación, sino que incluso ha sido un gran caballo de Troya en muchas culturas de tradición. Y es muy curioso que incluso en las religiones, hay muchas religiones, sobre todo en Occidente, que presentan en su iconografía directamente el planeta Tierra esférico. Sobre todo muchas evangelistas o adventistas, Totalmente. o del séptimo día, Totalmente. o de esto, de aquello, del otro, con la potencia que tiene el argumento del heliocentrismo en cuanto a la destrucción propia del espíritu y la conexión con lo divino. Es como una cosa muy, una dicotomía ahí, una disonancia cognitiva propiamente dicho, y peor aún, en este tipo de escenarios, lo más curioso también es que se le presenta esta información de, por ejemplo, una tierra plana a los pastores y se le dice que esto incluso ayudaría a confirmar algunas cuestiones que están en sus propios libros sagrados y terminan generando más rechazo todavía, ¿no? Y tratando de oponerse a eso en lugar de ser gente abierta, respetuosa, como profesan lo que dicen, ¿no? Entonces, lo que dicen sus libros, quiero decir. Y ahí se puede ver, ¿no? La pureza, el bisturí que tiene la ingeniería social de estos días. Sí, totalmente. Y la otra imagen es el dinosaurio. A los 4 años, a los chicos, es el globo y los dinosaurios. O sea, el origen de tu existencia y dónde estás viviendo. Y eso es, como decís, o sea, destruye al espíritu humano. De una manera lo separa, lo desconecta, ¿sí?, a muy temprana edad. Porque venimos del Big Bang, que ya sabemos, una ameba crea un dinosaurio, vino una erupción y bueno, de pronto vemos a nenes de 4 años que... Un meteorito más que una erupción, vino un meteorito más. Sí, es verdad, es verdad. De pronto vemos a un nene de 4 años con los dinosaurios, jugando con los dinosaurios y habla de los dinosaurios y no sabe dar la vuelta a la manzana de su cuadra, o sea, pero está hablando de los dinosaurios y sabe que un meteorito cayó y los exterminó y bueno, por eso es muy fuerte esa
esa idea de que sea obligatorio a temprana edad. Porque si te dejaran avanzar en el tiempo, entonces vos empezarías a formular tus propias preguntas acerca de quién sos y dónde vivís, y entonces eso llevaría a que bueno, que no hay ninguna imagen tuya de que estás en una esfera perdida en el universo, por decirlo de alguna manera. Bueno, esto es algo que vos sabés mejor que nadie, lo tenés en tu canal súper expuesto ahí para si hay alguien mirando por primera vez esto, o sea, que nada, te tiene que seguir y ahí está todo esto muy bien explicado. Pero bueno, el entorno social sí hace del tercer maestro, que es todo el sistema social también, ¿no? Como teníamos al principio el sistema educativo, también tenemos lo social como tercer maestro. Luego viene el cuarto maestro, falso maestro, que son los medios de propaganda. Esto desde ya en el taoísmo antiguo no se habla de la propaganda, pero no se habla de los medios tecnológicos que teníamos hoy en día. La propaganda es un concepto que nace en China, ya se cita en El arte de la guerra, escrito por Sun Tzu, en el siglo V antes del año 0, y la propaganda básicamente significa repartir información, propagar información, y se usaba como estrategia militar para hacer que los imperios recibieran falsa información y de esa manera quien emitía la información lo podía conquistar. Y hoy en día funciona exactamente igual. En los medios de propaganda nosotros recibimos montones de información relacionados a nuestra vida. Una cosa muy impactante, bueno, ni hablar las películas, ¿no? Pero desde los noticieros, las telenovelas, que tiene una historia fuertísima la telenovela, porque la telenovela habla de situaciones de la vida común, de la vida cotidiana y del amor principalmente. Cómo los actores reaccionan frente a sucesos de sus padres, de sus parejas y todo lo demás, y eso te va llevando a una carga emocional, de tal manera que vos después replicás el actuar, cuando en realidad, si no hubieses tenido esa propaganda, si no hubieses tenido ese falso maestro diciéndote, mirá, si te pasa tal cosa con este pariente, vos tenés que reaccionar así. Si no tuviese esa información, entonces vos, lo primero que sucedería es que entres en shock, que te lleva al caos. Caos no es desorden, caos es posibilidad, en donde vos reflexionarías acerca de lo que sucedió. Pero en cambio de eso, los medios de propaganda o los medios de difusión te dicen cómo tenés que reaccionar cuando te encontrás con ese suceso. De ahí viene que estamos atrapados en toda clase de circunstancias emotivas y emocionales. Por eso, el cuarto falso maestro son los medios de publicidad, que hoy la gente no te discute lo que sale en el noticiero, pero nada, o sea, hay una gran masa que todavía... No, palabra santa, obviamente. Palabra santa, lo que dicen, si sale en la televisión, es una verdad. Totalmente, acá en Occidente lógicamente lo perfeccionó, si se quiere, Bernier, ¿no? El sobrino de Sigmund Freud, incluso incorporando muchas cuestiones de la psique humana, entendiendo ese comportamiento ante la sociedad, ante el linaje, ante la autoridad, etcétera, etcétera, y lo fueron refinando también para sostener un sistema de consumismo absurdo, de obsolescencia programada. Obviamente también se amplió todo esto. Y también ha sucedido muchas veces que uno de los grandes enemigos de los imperios ha sido el propio pueblo, entonces también se sirve para múltiples tareas, ¿no? La propaganda, no solamente por una cuestión como se asocia hoy más en día a lo político, dado que también existe la palabra publicidad, y uno cree que la publicidad solamente está orientada al consumo y no al control, entonces, o al sometimiento, o al tenerte ahí atrapado, porque también las ideas se publicitan, no solamente se hace propaganda de las ideas. Y en Occidente eso es bastante fuerte. Yo hablo de Occidente porque obviamente desconozco el Oriente. Lo que puedo notar desde acá es que Oriente está muy sometido en su pueblo. Deben ser muy pocos aquellos que tal vez rompen con el propio sistema, ¿no? O que tienen acceso a romper con el sistema, no lo sé. Pienso en países musulmanes, pienso incluso en China mismo, hoy en día, ¿no? Estoy hablando. Sí. Tal vez Japón podría parecer a la vista un poco más holgado en ciertas decisiones personales, más allá de
de la invasión que han tenido por parte del propio Occidente. Incluso me acuerdo casos como la prohibición de un McDonald's en Japón, que tardó mucho tiempo en penetrar, porque saben que no es solamente una cadena de comidas chatarra, sino que eso te va a terminar destruyendo o reorientándote desde la alimentación a un montón de otras consecuencias. Bueno, los ejemplos son amplios. Pero está bien esto que señalás, porque también dentro de la práctica, cuando uno ve todo este tipo de planteos, la idea es dejar de exponerse uno a esto, o aprender a reinterpretarlo y a filtrarlo sobre todo, pero también en el caso de tener una descendencia, ya sean sobrinos, hijos, nietos, etcétera, etcétera, incluso linaje directo, ¿no? Hermanos y demás. Fíjense la potencia que tiene este falso maestro que, como vos bien decías, Gaby, o sea, durante mucho tiempo hoy en día lo siguen haciendo, se sientan a cenar o a almorzar frente al televisor, no se discute con el televisor, lo que el televisor dice es lo que es la realidad y la verdad. Han llegado, cuántas veces uno se ha peleado y ha discutido por lo que decían en un noticiero, ¿no? Lo cual le importa 3 carajos lo que pasa dentro de tu casa. Sí, sí. Y se ha educado de esa manera, ¿no? O sea, con ese principio de autoridad, en el cual prácticamente no se le puede discutir al televisor, y vos ahí estás teniendo un enemigo cenando con vos en tu cocina las 24 horas desinformándote. O sea, potentísimo. Totalmente. Sí. Incluso muchas familias optan por prender el televisor, ni siquiera mirarlo, que esté ahí de fondo, que se mueva la pantalla. Y sin embargo estás absorbiendo de todas maneras todo lo que sucede, ¿no? Todo lo que transmite. Porque el cerebro de una persona capta, graba todo, absolutamente todo. Entonces, de alguna manera los mensajes se te siguen propagando. Todo lo que intenten propagar, uno lo recibe. Así que bueno, tenemos el cuarto maestro como medios de propaganda que de alguna manera reafirma todo lo que viste en la escuela y todo lo que viste, ¿sí?, con tus padres y todo lo demás. Y es verdad lo que decís, que también dentro de la ingeniería social hay regiones, no todos reciben la misma información. Hay una de base que sí, que parece que tiene que aplicarse a todos los pueblos, pero después cada pueblo recibe, ¿sí?, más o menos, tiene como capacidad de movimiento o Adaptación, sí. adaptación, sí, exactamente. También creo que lo hacen como una especie de experimento. A cada región le dan experimentan a ver cómo reacciona el pueblo de diferente manera. Pasando al quinto maestro, es uno mismo, porque como uno tiene poder de creación, todo eso que fue aprendiendo mientras iba creciendo, como dije, son semillas que van creando líneas de pensamiento, van creando plantas en nuestro interior y bueno, como nosotros tenemos creación, nosotros empezamos a crear, basados en lo aprendido previamente, porque tenemos esa capacidad. Entonces, de pronto yo mismo puedo ser un falso maestro, por ejemplo, cuando empiezo a elaborar mis propias Mentiras, maestro. sí, mentiras, o mis propios arquetipos, o mi propia cosmovisión. Sí, obvio, lo dije de A manera ver, muy muchas veces, simplista, sí, sí, abogando a esa frase de la canción de La Renga: de nada sirve mentirse uno mismo. Y el hombre que vence a otros hombres es fuerte, pero el que se vence a sí mismo es poderoso, ¿no? exactamente. Sí, sí, está muy bien dicho, porque cuando, por lo general, al principio, un factor que está presente en los 5 falsos maestros anteriores es que, de alguna forma, hacen crecer lo que nosotros conocemos como ego. Que el ego no es malo, el ego es oportuno, es bueno, hasta una medida, nuestra vida, andar en el entorno social, necesitamos de ese ego para viajar por el mundo. Pero claro, cuando uno quiere trascender o quiere cambiar su perspectiva de vida o ir hacia una instancia nueva, diferente, necesita abandonar ese ego, necesita mantenerlo abajo, bien chico, porque el ego también a veces, o sea, va a emitir toda clase de creaciones y se va a volver un falso maestro poderoso, creando toda clase de ilusiones alrededor de mi vida y alrededor de los otros. Por eso es importante entender que uno mismo también puede llegar a ser un falso maestro. En el canal de Julio la otra vez salió un comentario un poco de alguien que miraba, que decía, sí, nosotros
pero llevamos el maestro en el interior. Eso es verdad, eso es totalmente verdad. La cuestión es, ¿qué capacidad de mirada tenés sobre la vida? ¿Cuál es la cosmovisión que te rige? Porque si vos estás educado en el sistema y vos querés actuar como tu propio maestro, también te va a llevar a premisas falsas. Por eso esto es un camino. Quizás es uno de los fines de la vida, ¿no? El que estamos dentro de una escuela y tenemos que aprender. Pero no con la cabeza. Es que el instinto nos tiene que ir a enseñar de qué se trata el mundo, una porción, y sobre todo a descubrir qué soy yo, cómo funciono. A veces un poco jugando, yo digo que el sistema educativo lo primero que tendría que hacer es enseñarte quién sos vos, ¿sí? Y luego permitirte ir hacia el mundo. Porque si no es como que vos intentes pilotear un avión, porque la vida es muy compleja, entonces te suben a un 747 sin leer el manual de instrucciones. Es decir, sin saber quién es el piloto. Y eso propone choques de toda clase y propone toda clase de... Sí, incluso sin decirte ni siquiera a dónde está el manual de instrucciones, ¿no? Exactamente, exactamente. Sin decir, claro, el manual de instrucciones buscalo. O no existe directamente. O no existe, no hay tal manual de cual. instrucciones. Tal cual. Bueno, en realidad el manual de instrucciones está en el interior, está dentro. Por eso los 5 falsos maestros tienen una fórmula, ¿sí? Alquimista, que se encuentra en el Bhagavad Gita. Es un libro, un texto antiguo de unos 8.000 años de antigüedad, 7.500, 8.000 años, que habla de las jerarquías de las fuerzas interiores. Es decir, que en nuestro interior existe un orden, por eso hay una forma, por eso tenemos una forma. Y esas fuerzas interiores dicen, en ese libro dice, los sentidos son superiores al cuerpo, la mente es superior a los sentidos, la inteligencia es superior a la mente y el ser es superior al intelecto. Y esto es una fórmula que se usa mucho en los alquimistas, porque muestra un sinfín de fenómenos de la vida de un hombre. Entonces, para que sea más simple para la charla, para quien esté mirando este directo, yo elaboré esta especie de cuadro que resume que el cuerpo obedece a los sentidos. Doy vuelta a la expresión, ¿no? El cuerpo y los sentidos obedecen a la mente. Cuerpo, sentido y mente obedecen a la inteligencia. Cuerpo, sentido, mente, inteligencia obedecen al ser, al íntegro, al yen. Otra vez, yen es el indivisible, el que está dentro, el conductor del vehículo. La mente, los sentidos y el cuerpo forman parte del vehículo. Y a veces nosotros nos confundimos. ¿Quién soy yo? ¿Sí? Si soy la mente y las emociones, o si realmente hay un conductor ahí adentro. ¿Sí? Y bueno, en el taoísmo se explica que las emociones y la mente no es el conductor. Cuando vemos esto acá, podemos entender que el cuerpo y los sentidos, en el segundo cuadro, cuerpo y sentido obedecen a la mente. Esto es el punto clave, porque es justamente en la mente donde se instalan los falsos maestros. Es decir, es nuestra mente la que recibe la información y la vuelve verdad. Y entonces esa verdad, al ser falsas premisas o al no conducir al Tao, al no conducir a la búsqueda que realmente estamos intentando localizar, se establece el dolor y la angustia, se establece la desesperación y muchas veces ni siquiera es consciente. Es decir, estamos alterados en la vida cotidiana y ni siquiera sé por qué. Es lo contrario a lo que sucedería cuando las personas nos acercamos al Tao, que lo que encontramos es paz, empezamos a tranquilizarnos. En vez de andar desesperado como si esto fuera una carrera de 100 metros en la vida, empezamos a entender que se trata de una vivencia, de una experiencia, y empezás a vivir sin intentar predecir un futuro ni intentar calcular tu vida como si fuera un diagrama dentro de un plano de arquitectura, porque la vida tiene también tiene sus imprevistos, tiene su plan para uno, que se puede encontrar en esa expresión que se llama Dharma, y por lo tanto todo eso se instala en la mente, no se instala en el cuerpo. El cuerpo sin los sentidos, si lo pellizcás, no siente nada. Necesita de neurotransmisores que conecten la información a la mente para que la mente pueda traducir lo que está sucediendo. Lo mismo pasa con los sentidos. La mente es la que va a empezar a crear esa imagen interior. Que esa imagen interior no soy yo, es una imagen interior. En el taoísmo se dice, la mente es un rastreador, es un sabueso.
está buscando algo y por eso su capacidad de creación está ahí, en esa búsqueda, y junto con el concepto de inteligencia, que es quien ordena el caos o quien le Ajá. da una forma determinada. Y por lo tanto, es importante entender esta fórmula, porque, como digo, de cada línea, de cada uno de estos cuadros, de estos 4 cuadros, se pueden salir un sinfín de fenómenos. Y es acá, cuando vos tenés la fórmula, donde podés ubicar la causa y efecto de ese fenómeno. Entonces, un poco este es el orden de ese libro antiguo. Entonces, ¿dónde se establece el dolor? ¿Dónde se establece la angustia? Hay un capítulo dentro del Tao que dice que el dolor proviene de 3 factores principalmente. Y uno es la ignorancia. Y justamente la mente ignora, le nacen respuestas. O sea, naturalmente vos cuando ignorás algo estás buscando una pregunta, perdón, no una respuesta. Nacen preguntas. ¿Sí? Y esas preguntas son importantes resolverlas dentro de la vida de algo. Todo está puesto en la mente. Entonces nos tiene que llevar a esa pregunta de a poco, de decir, ¿de qué información está hecha mi mente? ¿Cómo llegó ahí? Sería la otra pregunta. Por eso los 5 falsos maestros, lo que están explicando es cómo llegó la información a mi mente, pero también que esa Sí, de información dónde, sobre todo, ¿no? parcial también es la causal de mis dolores, mis angustias, mi desesperación, o cuando mi estado de pánico, de no poder estar tranquilo, no poder tener una vida plena. Entonces, tomé esta ilustración, que es una maceta básicamente, con tierra fértil donde crecen todo tipo de plantas. Y eso puede ser comparado con nuestra mente cuando llega al mundo. Cuando recién llegamos, nuestra mente está completamente intacta, pero tiene tierra fértil. De tal manera que cualquier semilla que vos plantes va a empezar a crecer. ¿Sí? Y entonces la naturaleza de la mente, bueno, se asemeja al cajón de tierra fértil. Esa mente tiene potencialidad, por eso guarda ideas, memoriza. Esa es la potencialidad, como si fueran las semillas. ¿Sí? Tiene fuerza, porque una vez plantada una idea, es inevitable que empiece a crecer. Esa idea empieza a crecer. Y en algún momento empieza a conectar con otras ideas. Por lo tanto, eso se define en acción o inacción. Cuando esas líneas de pensamiento y razonamiento empiezan a conectar con otras, me hace tomar una determinación. ¿Hago tal cosa o no hago esto? No, la vida no es así, no, esta situación no, esto sí, esto no. Y todo eso parte desde la mente. Y por eso esta sociedad principalmente se encarga de la mente. Porque en sociedades anteriores fracasaron utilizando, por ejemplo, los grilletes o la esclavitud. Tenía que fracasar, porque una cadena es visible, vos la podés cortar. Pero la cadena de la mente no. No, ahí está la frase, ¿no? De no hay mejor esclavo que el que no se da cuenta que lo es. Claro, totalmente. Imagínate, la prisión la levantó uno mismo, basado en la mente, en ideas, en falsos maestros. Y entonces vos ahí ahora de pronto encontrás un confort más o menos estable que empezás a proteger y a conservar. Y claro, no querés romper algo que te costó muchos 20 años de tu vida, o 25, o 30, o 40, lo que sea. Entonces discutir eso, ¿sí? Es un gran problema. Tiene que ver con lo interior tuyo. Entonces, ¿cuál es la situación de todo esto? Y vidas desorientadas. Cuando vos tenés premisas, vos querés ir al norte, pero en realidad te enseñaron a ir al noroeste. ¿Sí? Estás desorientado. Entonces vos, incluso siguiendo todos los ítems, el checklist de la sociedad, de pronto quien consigue una estabilidad económica todavía se siente vacío en el interior, se revisa a sí mismo y está intranquilo. De pronto quien consigue estabilidad en el amor, que era lo que buscaba, le sigue faltando algo. Hay personas hay toda clase de situaciones dentro de la sociedad, y mucho tiene que ver con no poder ver esa capacidad, lo que los antiguos chinos denominaban el Tao, no poder seguir el río del Tao, no poder fluctuar con el Tao. Entonces aparecen vidas desorientadas, que son funcionales al sistema cultural o incluso no.
Es decir, el ser puede no encajar en el sistema cultural, pero aún así seguir desorientado y no poder trascender. Te aleja de la realidad primordial, te aleja del Tao y por lo tanto crea dolor y sufrimiento. Nosotros tuvimos el viernes pasado un evento donde invitamos a una persona que había muerto biológicamente, le habían dado por muerta, estuvo casi un día y algo y unas horas y bueno, volvió. Y entonces la llamamos como testimonio, fue un evento interesante, bueno, pero hay miles de testimonios así, como los que citó ella, en donde cuando entró por un túnel y llegó a un lugar donde se encontró con alguien, no quería volver. No quería volver porque en realidad ella suponía que era lo que siempre había buscado en vida, en la vida terrenal. Lo había cobijado una especie de amor que no existía entre los hombres en la tierra. Los colores que había ahí transmitían emociones, era una cosa que ella no quería volver. Y le dijeron, no es tu hora todavía. Y la acompañaron de vuelta. Y así es como ella sale del coma, estaba muerta clínicamente. Y entonces cuenta su historia, una persona muy sencilla. Sí, conozco mucho de esos miles de casos, miles. En todo el mundo, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ver con la sinceridad, ¿no? Además que tenían estas experiencias. Sí, esta semana de hecho vamos a hacer un directo con David Barea, justamente sobre este tipo de temáticas. Bueno, los voy a ver, seguramente. Yo veo, ya sabés que te veo en todos los directos que puedo ir. Bueno, y entonces, ¿se puede revertir esto? Sí. Un poco, revertir esto es pasar del estado de creyente a creador. Es decir, creyente es cuando, acá hay que entender que todo conocimiento, uno si lo acepta como verdad, se vuelve creyente. Porque el conocimiento está fuera de uno, no es algo que vos saboreaste, que es justamente la palabra el saber. Vos no lo sabés, lo conocés. El saber viene del sabor, de haberlo vivido, de haberlo experimentado. Cuando alguien te cuenta algo y vos lo aceptás como verdad única, vos estás en modo creyente. Es conocimiento. ¿Sí? Pasar de creyente a creador, como dice la primera oración, la segunda oración significa que vos, ahora que escuchaste algo, vayas a comprobarlo. Solo así uno se puede volver un alquimista. Solo así uno puede volver a crear nuevas fórmulas. Mientras tanto, uno no sabe, ese conocimiento es algo que es ajeno a nosotros. No lo podés contar tal cual como te lo dijeron, pero vos no podés crear nada acerca de eso porque no lo viviste. Entonces, si te cuentan, no sé, de la muralla china, y te hacen una pregunta que no está en ese relato que vos aprendiste, por ejemplo, ¿y cuánta humedad tenía la pared cuando la tocaba? ¿Eran frías o eran...? Y nadie te contó eso, y vos no lo vas a poder resolver. Vas a tener que crear una respuesta. Por lo tanto, es importante pasar de creyente a creador. El conocimiento, al menos que te interesa, que sentís que es útil para tu vida, que vayas a comprobarlo. Y más en términos espirituales. Estar atento a estos diferentes maestros, por eso existe esta lección en el taoísmo, para hacerte ver que no fuiste educado por los mejores maestros. Son maestros, pero no tuviste la mejor información de primera. Entonces, algunas cosas hay que quitar y otras hay que dejar. Y hay que practicar, bueno, otra manera de revertir es practicando diferentes caminos, diferentes maneras para conseguir lo que nos propongamos, y ir cambiando poco a poco la cosmovisión, ir mejorando ese cajón que ya floreció con un montón de plantas, de alguna manera, ir quitando esas plantas que consideramos que no nos conducen al bienestar, se necesita el coraje, ¿sí? Para eso, y sembrando nuevas semillas, que es un poco, bueno, todo lo que está sucediendo desde NUR para Todo, Hermanos Barea y todo lo que está surgiendo en este movimiento nuevo, donde hay pero miles y miles de seres, como yo lo puedo ver, ¿no? Miles y miles de seres en búsqueda de otra verdad, de la otra verdad, no la que te contaron, ¿sí? Entonces, un poco nos toca a nosotros quitar la mala hierba, porque es inevitable. Uno llegó en una región en un momento determinado, y por lo tanto la situación ya está así, ya tenemos a esos falsos maestros en primera. Esto no es Satya, es Kali. Por lo tanto, es inevitable. Y justamente la manera de trascender en Kali es a través del esfuerzo personal.
es quitando la mala hierba y plantando nuevas semillas, buscando nuevos maestros, no siguiendo los medios de comunicación, siguiendo la misma línea educativa, etcétera, etcétera. Esto es un poco la explicación de los 5 falsos maestros. Y bueno, esto un poco para cerrar esta charla, para ir terminando las láminas, el Tao, hablando un poco del Tao, el Tao se ilustra con esta imagen que se llama Luo Pan. Luo Pan es una tabla que se utiliza, vamos a traer para la primera. Esta tabla se utiliza por los maestros de Feng Shui. ¿Sí? Un maestro de Feng Shui es un maestro que conoce acerca de cómo funciona la vida, cómo funciona el Tao. El Tao no lo puede definir el maestro de Feng Shui, pero sí entiende cómo funciona. Y entonces esto básicamente contiene todas estas líneas, son 64, estos rectángulos que tenemos en la periferia, se tratan de los caminos. Se habla de caminos vivos que conducen al Tao. Todos estos 64, ¿sí?, confluyen en el centro. Son 64 caminos vivos. Es cuando das en la tecla, es la nota justa. Luego después tenés varios círculos adentro. Estos cuadriculados de positivo y negativo tienen que ver con las estrellas, la posición de los astros. Básicamente son 3, se llama sistema sexagenal dentro de la cosmología china, en donde incluye el Sol, la Luna y el movimiento de las estrellas. De las estrellas, sí, exactamente. Sí. Y están los puntos cardinales. Y hacia el centro está lo que se llama Kunlun. Kunlun es lo que en Occidente es Meru, es decir, el centro del mundo a donde apuntan todas las brújulas. Y acá están las 4 esquinas del mundo, que bueno, ya sabemos cómo es esto. Y esta es una manera de comprender, de ilustrar el Tao por los antiguos. Este dibujo tiene miles de años, ¿no? Esta forma. Y esto se ve desde arriba. A través de Kunlun, del centro, es donde se puede ascender a, llámenlo, otros cielos, los 9 cielos, o ir hacia otras dimensiones, por donde bajan los seres, por donde llegamos. Bueno, Kunlun es un capítulo muy bien contado dentro del taoísmo, que tiene que ver con el mundo espiritual, que ellos lo describen, tienen una descripción muy extensiva del mundo espiritual. Bueno, y el Tao puede verse como una verdad superior, que admite todas las otras verdades. Acá hay una línea importante para entender que el Tao no puede verse con los ojos ni entenderse con la mente. El Tao solo puede saberse de manera intelectual. Es decir, el saberse significa, el intelecto es el orden, el quien ordena el caos, y el saberse significa la experiencia. La experiencia, exactamente. Vale más vivirlo que conocerlo. Un ejemplo muy rápido es que a vos te pueden contar lo que es estar en el Himalaya, y las montañas y el aire puro que podés respirar y practicar meditación, y de pronto vas al Himalaya y tu mente está hablando y no se calla. Tu mente empieza a hablar todo el conocimiento recibido y no puede vivir la experiencia. Cuando en realidad lo único que tenés que hacer es estar en el Himalaya, respirar y dejarte llevar por la experiencia. A quien le habla la mente no se acerca al Tao. Se acerca al Tao al que está viviendo, porque nosotros nos expandimos a través de lo que podemos experimentar, no lo que simplemente está en un cajón metido en la bóveda. Entonces, para explicar un poco una verdad superior a todas las verdades, hay unos dibujitos acá, que bueno, el primero, lo abro acá, es que esta verdad es totalmente común en la vida de nosotros. Hay una persona en la isla, y claro, después de haber estado en la isla, celebra cuando ve un bote a lo lejos. Y quien estuvo en el bote, dando vuelta en el mar durante mucho tiempo, celebra poder pisar la isla. Son diferentes perspectivas sobre la misma verdad. El Tao es lo que permite que sea, lo que ya está por encima de ellos. Y cada uno de ellos tiene una propia verdad. Ponerse a discutir entre ellos no tiene sentido. ¿Qué es mejor, el bote o la tierra? No tiene sentido. Depende de la perspectiva de uno. Ver el Tao significa, por ejemplo, es ¿por qué caí en esta isla? Para la persona que está en la isla. Y el que está en el bote es ¿qué voy a sacar de estar en el bote en el mar? ¿Cuál es el mensaje de todo esto? ¿Cuál es la lección de todo esto? Después este cuadro tiene diferentes personas frente a un mismo objeto,
Cada uno tiene su propia realidad. Uno quiere hacer tabla, el otro quiere acharlo quizá para hacer leña. Uno fabricaría muebles y el otro lo dejaría como árbol. Exacto. ¿Sí? Es el Tao mismo, pero cada uno tiene sus propias realidades. Acá en este cuadro, de acá, expresa un poco esto, es que cada uno ve la realidad según lo que es, según lo que tiene en su interior. Entonces, el que está rayado de esta manera va a opinar y va a ver su cosmovisión de esta manera. Y el que está hecho de esta, lo va a ver de esta. Porque el ser humano es un mundo de posibilidades. Nosotros somos un abanico de posibilidades y por eso podemos ser el peor verdugo o nos podemos transformar en el diablo mismo o podemos realmente volvernos un santo. No es que nosotros podemos escapar a algo de eso, porque eso es lo que somos. No, las luces y las sombras, justamente se trata de integrarlas. Se trata de, exacto, se trata de eso. ¿Sí? Y bueno, después acá hay un punto de perspectiva que hace más o menos referencia a lo mismo. Y está acá el cuento oriental sobre el elefante, en donde hay un elefante y diferentes personas acarician diferentes partes de ese elefante. Y entonces hay una que piensa que es una soga, acaricia la cola, otra acaricia el lomo y el cuerpo y piensa que es una pared, otro piensa que es un abanico acariciando la oreja. Y así, ¿no? Cada uno tiene su verdad. ¿Se puede decir que están equivocados? No. Son sus propias realidades. Pero existe un elefante. Todos están hablando acerca del elefante. En este caso, esta imagen ilustra que el elefante es el Tao. Y cada uno vive sus vidas con realidades parciales. Por eso, ya cerramos un poco esta presentación. Hay un Tao, ¿no? Que está el símbolo acá a mi derecha. Y estos son caminos vivos y caminos muertos. El camino vivo es el que te lleva directo al Tao, el que da en una verdad, en la realidad natural. Esa realidad natural te hace trascender, provoca la trascendencia inmediata y te hace despertar lentamente. A medida que uno pisa esos caminos, aparece la comprensión y como aparece la comprensión se calma y aparece la paz. Cuando estamos en caminos muertos, sucede lo contrario. La realidad es parcial y vivimos una ficción creada o por otros o por mí mismo. Como ignoramos, entonces nos volvemos creador de esa ficción. Eso dice no trascendencia, pero en realidad una trascendencia mínima. No la trascendencia a saltos que estamos esperando de nuestras vidas, sino que es una trascendencia mínima. Solo por existir, solo por estar en una vida, nosotros trascendemos. No es que estamos quietos, todo se está moviendo. Nosotros vamos a trascender, porque una vez que lo viste, no lo podés olvidar. Ya está, lo viviste, vos estás en vida. La cuestión es que nosotros esperamos una trascendencia mayor en nuestra vida. Entonces, al no tener esa trascendencia disminuida, o no trascendencia, continuamos en ese estado de ignorancia, sentimos alivios momentáneos, muchas veces confundimos el placer con plenitud, y entonces vamos detrás de placeres, que una vez que termina eso que provocamos, automáticamente necesitamos una nueva dosis de placer, porque no era en el fondo lo que nos hace estar pleno, lo que por debajo de todo, lo que está por detrás nuestro, nos tranquiliza. Y esto lleva a una autosugestión también. No, yo no necesito tal cosa, yo esto no lo haría jamás, esto sí, esto es, pero en realidad estás partiendo de realidades parciales, no es que ya estás mirando el Tao. El despierto ve el Tao, el iluminado ve el Tao y el liberado ni hablar, ya incluso sabe cómo escapar de este laberinto. Entonces, esta imagen en acá, que es el mito de la caverna de Platón, muy, muy famoso, muy conocido, muestra esto de los falsos maestros. Acá tenemos, atrás de un muro, de un tapial, vemos a los hombres, hoy en la era de Kali, en su mayoría, mirando imágenes proyectadas por esos 5 falsos maestros. ¿Sí? Por esos falsos maestros que nos proyectan imágenes y nos quieren convencer de que la vida es esa, nuestra vida tiene que pasar por ahí. Y al costado derecho hay un grupo hay 2 chicos que están en calidad de buscadores. No se quedaron con esa verdad, salieron a buscar, salieron a comprobar. Pasaron del estado creyente están intentando volverse creadores. Creadores, exacto. Entonces están buscando una salida, están buscando si hay otra realidad a la que le contaron. Y claro, encuentran un hueco y finalmente hay un hombre afuera mirando que el Tao.
mira realmente que la verdad no era esa que los falsos maestros te habían inculcado. Entonces un poco tiene que ver con que el Tao es un gran rompecabezas y que cada fragmento de esa realidad es como si fuera una pieza. Cuando no hacemos encajar las piezas, nos alteramos. Sobre todo esto no se nota a tempranas edades, se nota cuando nosotros empezamos a entrar en la etapa de espiritualidad que ronda para el taoísmo después de los 40 años. Los ciclos se cuentan de a 8 para los hombres y de 7 para las mujeres. Biológicamente, cada 8 años el hombre cambia todas las células completas, incluso de los huesos, y por lo tanto aparece un ser nuevo basado en la experiencia pasada. En las mujeres sucede hacia los 7 años. Entonces, a medida que vamos entrando en la etapa espiritual, nosotros nos empezamos a poner frenético o nos tranquilizamos basado en la cantidad de realidades que tengamos pegadas de ese rompecabezas. Es decir, cuántas hicimos coincidir, cuántas de esas nos pudimos pegar en nuestra vida. Si logramos pegar 2 o 3, lo más probable es que caminemos hacia una vejez intranquila. Es cuando nos volvemos cascarrabias, enojados. Cuando otro de afuera, un joven te dice, ¿por qué este viejo está actuando así? ¿Por qué si ya está en los años finales? ¿Cómo no se dedica a disfrutar la vida? ¿Por qué está enojado? Y es que inmediatamente vos entras en su cosmovisión y tiene un montón de piezas que no encajan, que no pudo resolver. Eso está de manera tácita en nuestra esencia, es la esencia del ser humano, de lo que somos. Y la persona que se animó a vivir, y se animó a discutir, y se animó a caminar por el mundo, lo más probable es que se haya encontrado muchas veces con el Tao y haya podido encajar muchas piezas. Y a medida que vas encajando piezas te vas tranquilizando. Cuando vos encajás una pieza de algo, te entusiasma, así como toda esta gente que está mirando. El placer del descubrir, ¿no? El descubrir. De hecho, es lo que sucedió quizás después de la pandemia, es que de pronto... Tranquilo con las palabras, maestro. Todo esto, sí, de pronto todo esto hizo que todos esos buscadores, todos esos que estaban buscando esa salida de la caverna de Platón, empezaron a reunirse. Y eso nos entusiasmó y es lo que podemos contemplar en cada encuentro que tenemos, la cantidad de magia que sucede ahí, que ya está, lo has contado en un montón de directos. Sí, obvio. Que te conoce, de pronto hay gente que ni conoces, te invita a tu casa y te quedas una semana ahí como si fueran familia. Entonces te entusiasma porque en el interior estás recordando cómo son las cosas, cómo es la pieza, cómo es el Tao. Y entonces lograste pegar y automáticamente encontrás tranquilidad. Si te revisaras hacia adentro, después de lo que sucede en cada evento o lo que sucede cuando encontrás una información que te conecta con ese plano, ¿sí? Con esa realidad, te tranquiliza. La tranquilidad está manifestando que hay un orden, se estableció un orden dentro de nosotros. Y entonces de a poco caminás hacia la plenitud, te empezás a sentir pleno y satisfecho con la vida, agradecido. Y esos seres que caminan y encuentran edades avanzadas, entonces se los puede ver tranquilos, realmente. Vos decís, mirá que este viejo, qué copado, qué gracioso, qué buena onda. Y lo mirás y está tranquilo, pudo ver... Balanceado, sí, totalmente balanceado. Pudo ver algo de la vida, ¿sí? que lo tranquilizó. Por eso es muy importante reconocer al principio los 5 falsos maestros y hacer un replanteo completo, ¿no? Maestro, la verdad que una charla hermosa. Iba poniendo ahí algunos comentarios de los seres que nos están acompañando, que aprovecho a saludar a los casi 500 entre Twitch y YouTube. No quise interrumpirte mucho porque justamente no me quería transformar en un mal maestro, tal vez interpretando cosas que desconozco. Para mí también te invité al canal porque justamente me parecía interesante experimentarlo, hablando de la sabiduría más allá del conocimiento, la experiencia. Hablo de que alguien de primera mano, así como vos, me lo explique, y eso tratar de trasladárselo a los que estén viendo el directo. Como siempre, en definitiva, como ahí bien dice, falsos maestros,
el verdadero maestro llega a la maestría a través de la práctica, no de la teoría, ¿no? Entre la práctica y la teoría me quedo con la práctica. Si hay una buena teoría de base, tal vez se te facilite el entendimiento y la práctica, pero en definitiva, como dije al principio, la idea de esto es presentarle a aquellos otra visión proveniente de otras tierras, que habla lo mismo que muchas veces hablan maestros de Occidente, pero que en definitiva se trata de bajarlo a tierra en ese día a día y ponerlo en práctica para uno mismo en las situaciones cotidianas. Recuerden la escuela de Sifu, si querés, maestro, decir a dónde te pueden contactar, si hay una web, un Instagram, por si les interesa alguno que esté cerca de Rafaela, acercarse, incluso también para escribirte tal vez y demás, adelante. Sí, tenemos una web que se llama Acanta, con H después de la K. Acanta.com es una web que ahí puede escribir y bueno, incluso puede encontrar artículos e información de todo esto para interiorizarse un poco lo que es bueno, el taoísmo. Mi escuela principal fue el taoísmo. Como bien dijiste, Iru, el sistema, hay un gran tema con el sistema educativo, porque en China, antes de que los jesuitas destruyeran Sí. el imperio chino desde adentro, es muy curioso porque la manera de los métodos de trascendencia son todos a través del hacer. Por eso existen 112 caminos constatados que conducen al Tao. Es decir, ¿qué podés hacer vos en tu vida cotidiana que te lleve a la plenitud? Bueno, existen 112 caminos que te hacen saltar, ir de a saltos, creados por el hombre. Esos 112 caminos, cuando vas con tu maestro, como es mi caso, primero te lo hace experimentar y después te va a contar. La teoría viene posterior a la experiencia. Entonces, por ejemplo, si vas a estudiar Tai Chi, que es uno de esos 112 caminos, primero, lo más probable es que un buen maestro te diga, bueno, ponete atrás mío y copiame. Y eso, claro, al modo occidental le choca un montón. Muchos maestros orientales se han visto complicados con Occidente a la hora de enseñar, porque claro, nosotros para aprender lo hacemos desde el intelecto primero. Y en Oriente es primero a través del hacer. Entonces, copiame y te lleva 3 meses copiarlo. Mientras tanto, ni siquiera se dio vuelta para decirte algo. Si a los 3 meses estuviste ahí firme y estuviste copiando y aprendiste algo que balbuceás con el cuerpo, entonces él se da vuelta y te empieza a acomodar, te empieza a explicar. ¿Ves? Abrí la mano porque acá tenemos un chakra menor. Ponete derecho porque esta representa una de las 3 fuerzas. Pisá de esta manera, hace esto acá. Y cuando vos vas entendiendo y vos lo sentís y lo saboreás, vos después lo vas a contar con tus palabras. Quien abre un chakra, o abre el Lao Kong, como se dice en chino, el chakra menor de la mano, ¿sí? No necesita leer un libro, porque está sucediendo en tu interior. Vos tenés, ¿quién te va a discutir el guante invisible si además lo podés usar? ¿Sí? Lo que vos estás experimentando. Por lo tanto, en Oriente primero se experimenta y después lo que hace el conocimiento es mejorar, hacer que esos tornillos que ya vos pusiste, que todavía están flojos la estructura, pero vos los empezás a ajustar. Es el camino es inverso al que hacemos acá. Bueno, maestro, interesante. La gente, como digo, después seguramente te darás una vuelta por el video, por el directo, por si querés comentar algunos o responder algunos comentarios que puedan dejar ahí Sí, en el propio video. Pero como te digo, Sifu, la verdad, un placer. No va a ser la última, lógicamente. Tenía ganas de compartir esta charla con acá con todo la gente que nos sigue en NUR, porque te la escuché ahí en Canal 5, me pareció interesantísima. Otras también que he subido directamente el fragmento de Canal 5, pero en esta me parecía que estaba mejor para que tuvieses también tu tiempo, sobre todo porque allí en Canal 5 estuvo un poquito acotado y estas cosas están buenas, viste, desarrollarlas y expresarlas con la mayor cantidad de tiempo posible. Maestro, un placer, te quiero mucho, lo sabés, te mando un saludo acá a Dani Márquez, muchos Sí, lo están estoy viendo ahora. Sí. Sí. No quiero extenderlo porque recuerden que a continuación, si quieren, se dan una vuelta por Sociología Mitológica. Sí, está empezando allí, Rafa. exactamente, va a arrancar Rafa con el doctor Mate y Lucas, una charla muy muy interesante que también voy a estar por allí en
la tribuna, ahí en la platea comentando y viendo un poquitito, que siempre me interesan todas esas charlas. Vamos a ver qué sale de eso. Y por lo pronto, maestro, nada, como te digo, un placer. Nos vamos a estar encontrando ahora en breve aquí por La Plata, así que capaz que metemos alguna charlita en vivo. Me estaba acordando, bueno, primero que nada, muchas gracias a todos los que colaboraron aquí con los superchats, a Edgar Matienzo, que siempre está ahí presente, al igual que Nenufar. Mil gracias, Sifu, por hacer más visible el sendero transmitido por el sendero, transmitiendo todo tu conocimiento, y a ti también, Irú, por invitar a alguien tan grande. Y Edgar Matienzo simplemente hizo la colaboración. Desde ya, siempre, como saben, ayuda mucho el like, compartir la información, suscribirse al canal, activar la campanita, aunque a veces YouTube no la tiene muy en cuenta, se olvida de tirar del cable ahí para que suene. Pero siempre se agradece que estén ahí del otro lado colaborando con todo esto. Y desde ya, obviamente, muchas gracias a todos los que lo hacen. Hoy había recibido un Bizum que no sé quién me lo había enviado porque no sale en el nombre, pero muchas gracias. Y obviamente a todos los que lo hacen desde Mercado Pago en Argentina y Patreon, o la membresía de el.tv, nptmedia.tv, allí en la plataforma personal. Dicho esto, Sifu querido, voy a irme. Me estaba acordando, Kevin García, maestro ahí desde New Jersey, muchas gracias por ese súper apoyo, como siempre, maestro. Un placer. Estuvo acá en mi casa hace unas 3 semanitas atrás, lo conocí a él y a todo su linaje, y vaya que ha tenido que pasar por una heavy. Estando allí en Estados Unidos, le tocó una de esas que ustedes saben cuando los niños nacen, en esa estadística que antes era 1 de cada no sé cuánto y ahora es 1 de cada 10, que le ponen esas cositas, ¿viste? Y de golpe el nene no te habla, se queda con la mirada perdida. Y gracias a todo el conocimiento y la investigación que él fue haciendo como padre junto con su señora, lo sacaron adelante de una manera impecable, y eso es experiencia. Después que te la vengan a contar si funciona o no funciona lo alternativo, entre comillas. Dicho esto, te decía, cuando estábamos hablando ahí al principio, comenzaste hablando de las eras y tiraste justamente del Satya, y me acordé de esa canción de los niños estelares, que los hicieron la dictadura científica, por las dudas, no la digo completa por las dudas, pero ya se entiende. Hicieron un tema hace unos 9 años atrás, que se llama justamente Satya Yuga, está por comenzar, en lugar del Kali Yuga. Y me parecía que estaba buena para este grupo. Así que lo voy a dejar en pantalla. Lo que sí te tengo que comentar es que te tengo que despedir para poder pasarla, maestro, porque si no se va a hacer como un quilombo de audio. Pero, Susi querido, muchas gracias de verdad por haberme acompañado esta tarde acá entre nosotros. Me dice que se escucha mal el audio mío, no sé por qué motivo, pero corto, cierro para que no haya más quilombo. Bueno, Irú, desde ya, un placer haber estado acá, un honor, también te quiero mucho. Ahí lo vi a Dani, que ya saben que estamos hermanados, ¿sí? Con ustedes. Bueno, nada, decirte que bueno, que fue un placer y nos vamos a estar viendo por allá en 2 o 3 días nomás. Dale, maestro, te mando Nos vamos un todos abrazo. para lo de Rafa ahora, a verlo. Vamos a la tribuna de Rafa. A la tribuna, dale. Te mando un abrazo grande. Tierra firme es donde se pueda irme. El engaño fue impregnado en todos lados. En la escuela cuentan cuentos que inventa la elite Hollywood y Kubrick. El alunizaje fue montado. Olvídate del espacio exterior. Es implantan en la imaginación imágenes a modo de fotos creadas por un ordenador. Hablamos de estafa multimillonaria y sabotaje al ser humano, negándole su naturaleza.